Vamos a ir con Roda Blanco, él es terapeuta sexual, para hablar de todo un poco y saber qué es un terapeuta sexual y para qué necesitamos un terapeuta sexual. ¿Cómo estás, Rodra? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo para vos y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, ¿qué es un terapeuta sexual? Yo soy un terapeuta sexual. O sea, ¿Y para qué sirvo? ¿para qué Eh, servís? ¿Para qué me ¿Para qué sos sirvo? útil? Bueno, para muchas cosas, pero hablando de lo profesional, creo que estamos en un momento que es bien interesante cómo está poniéndose en agenda el tema de la salud mental y esto también lo podemos ampliar, en este caso, salud sexual. Digo, si hablamos de una, o si pretendemos hablar de una salud plena, tenemos que hablar de una salud en todos los aspectos. Y de esa manera ir cubriendo los distintos espacios. No Y lo que quiero ir... ofrezco yo, bueno, Perdón, te escucho. dime. No, y con respecto a lo sexual, tener una mirada amplia. No es solamente cómo nos relacionamos afectivamente con otra persona, sino que la sexualidad es una idea muy, muy amplia de cómo no solo cómo nos relacionamos, sino el cuerpo que habitamos, cómo nos manifestamos hacia afuera, cómo nos comunicamos. Es una idea mucho más amplia y ahí está lo interesante. Estaba hablando de salud mental, que me parece que es un tema que hoy le estamos dando mucha más importancia, por suerte, que antes. Si uno agarra todos estos Sí, canales de YouTube o se pone a ver ID de Discovery o La Cámara del Crimen, hay un montón de programas, muchas veces sí, este tema de asesinos seriales, hay una cuestión sexual no resuelta, pero muchas veces también veo en las parejas, ¿no? Esta cuestión a veces como insatisfacción y sobre todo también aquellos que somos cristianos o éramos cristianos, era esta cuestión del pecado, del placer, el disfrute es pecado y que es una simple cuestión wow. de procreación y tener este deseo, porque, a ver, me pasó a escuchar gente como, yo no lo voy a olvidar nunca, una amiga casada fue a bailar, éramos un grupo, estaba un chonguito, se Sí. puso a bailar con el chonguito y quedó caliente. Y estaba muy caliente, pero tenía una cuestión muy angustiosa porque era, yo tenía que sentir esto solo con mi marido y no necesariamente, ¿no? Y no, claro, claro, claro. Eh, Mira, arrancaste hablando de cuestiones sexuales no resueltas y después hablas de todo está afuera, que puede ser la religión, también son los medios, la familia, y hay un montón de cuestiones que desde la afuera nos van dando forma, ¿verdad? Eh, Está ahí también la respuesta a tu pregunta anterior. ¿Para qué uno podría ir a un terapeuta sexual? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones. Ujú. Yo suelo decir, digo, yo no soy un explicador del Kama Sutra. No, yo no me meto en la cama de la gente, sino que acompaño a la gente en sus procesos en varios aspectos. Y la sexualidad es algo tan amplio y algo que nos atraviesa de tantas maneras que van saliendo estas cuestiones. Temas irresueltos de la infancia, a veces temas de abusos, temas familiares, temas de comunicación, que van repercutiendo en los vínculos que tenemos y en la relación que tenemos con nosotros mismos. Es tremendo, ¿no? Y aparte, el tema es que cómo uno se anima también a llegar a vos, porque si tenés todos estos tabúes y estas situaciones como complejas, Claro. cómo la persona tiene que darse cuenta que necesita un guía, a ver, a veces una oreja que no la juzgue sobre todo, ¿no? Porque eso creo que es el peor de las cosas. Exactamente. Exactamente. Mira, hablando con una persona en estos días, eh, para empezar un acompañamiento con su pareja. Esa persona hace 6 meses me vio y me dijo, pucha, che, vos sabés que con mi pareja no estamos bien, no estamos bien. Y pasaron 6 meses en el medio y lamentablemente ahora ya uno arranca de un lugar mucho más contaminado como para ir desandando e ir trabajando. Entonces también esa idea de acompañamiento, esa idea de no juzgamiento, esa idea de espacio seguro,
es lo que busco construir, es lo que ofrezco. ¿Para qué? Primero para conversar, para dialogar, para desandar, para asumir las cuestiones que todos cargamos y desde ahí buscar una construcción más que nos lleve a una vida más plena. Y sí, que creo que es lo más importante, ¿no? Y cuando estamos hablando de parejas, a ver, primero principal, creo que uno tiene que empezar por uno. A mí resultaba Claro. gracioso cuando algunas mujeres sexólogas le enseñaban a las mujeres a verse su propia vulva porque no se la miraban. Era como, hay algo ahí Sí. abajo. Y además también Uh-huh. esta cuestión de las relaciones de pareja. A mí me pasó con una amiga que ella me dijo, me tuve que divorciar para saber que era un orgasmo. Porque para ella el orgasmo era lo que el hombre sentía cuando eyaculaba. Entonces ella, cuando lo sentía el que gemía, Claro. ella empezaba a ponerse como loca y trataba de, bueno, esto será el orgasmo, tampoco, wow, qué cagada, hasta que, bueno, se separa el marido, conoció un hombre y el primer día clavó orgasmo y dijo, esto quiero. Y de repente, claro, dijo, ah, no, estaba yo Había, también en la conversación. claro, había algo más, no era solamente un aparatito. Y sí, porque la verdad que muchas veces ocurre, y hay una falta de pedido de la mujer, creo que no, no actualmente, pero era como que la mujer no le podía pedir al hombre, che, para un poco, acá acabamos todo o no acaba ninguno. Exactamente, exactamente. Bueno, hay varios puntos bien interesantes en esta historia que compartís. Digo, yo he estado con grupos de mujeres que no conocían qué era. He estado con personas que no lo habían experimentado. He estado con personas de que alguna vez habían vivido la experiencia. Cuestiones que en un punto dan pena porque digo, bueno, uno pierde tiempo de disfrute, de vivir plenamente su sexualidad, pero es una realidad que vivimos. Y como todas las cuestiones, hay que verlo, hay que asumirlo y hay que trabajarlo. Hay temas generacionales, hay temas religiosos, bueno, hay que ir corriendo todos esos mitos y todas esas cargas que tenemos. Fíjate lo que estás contando de esta amiga tuya, el lugar que ella tenía y que ella misma se daba como mujer. Totalmente nominada al Oscar de actriz secundaria. ¿Te acuerdas vos Nunca iba por el del papel mono principal, Mario? ¿no? Perdón, no del mono Claro, Mario, claro. Mono no, Mario, sí, no sí. el mono Mario, es el... Ay, no me va a salir el nombre es un humorista. Me acuerdo de él que le cantaba a Wanda Nara, pero él siempre tenía a lo tuyo. Y un día no sabe de que a mí me Ajá, sí. pareció horrible. Estaba con mi amiga y con el novio de ese momento. Y entonces él la menospreciaba mucho. Hoy te digo que gracias de esta mina es otra, ¿no? Pero en ese momento él me dice, cada vez que empieza a decir boludeces, ella se sonríe y me dice, y me voy a lo mío. Y Claro, era como, me voy a hacer claro. una Bueno, felatio, ¿viste? Y era como, qué exacto. locura esto. Pero es Exacto. como, Bueno, el tema de los roles, el tema de los roles dentro de cómo vivimos nuestra sexualidad, lo tenemos también por años de falta de educación sexual y por la pornografía dándonos un libreto de cómo nos tenemos que relacionar sexoafectivamente con otras personas. Y la verdad que la pornografía es ficción. Entonces, hay un lugar que ocupan las mujeres, un lugar que ocupan los hombres y determinado guión. Y eso, bueno, nos termina complejizando, nos termina complicando, generando cargas, teniendo hoy a adolescentes que toman Viagra para poder o sostener una erección por horas, digo, cuestiones totalmente antifisiológicas, antinaturales, pero que es lo que aprendimos. Y eso también, como dije antes, tenemos que asumirlo para desandarlo y crear nuestra historia. muy bueno lo que estás diciendo porque justamente es lo que pasa, es como que flashamos con todo lo que vemos en Instagram es real y no es real. El otro día hablaba con mi Tal mamá, mirá, cual. te lo voy a llevar un tema súper antiguo, vos sos muy chiquito. Había una novela acá que se No llamaba te creas. Rosa el Lejos con Verónica Castro.
Verónica Castro dejaba a su No, hijo. no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie, pero yo la vi. Bueno, seguramente la viste en el canal Volver. En esta novela, ella deja en adopción a su hijo y con el tiempo vuelven a encontrarse y había una relación entre ellos. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela y le escuchaba a las viejas que decía, es el llamado de la sangre. No, señora, es ficción. Esto mismo pasa con las películas porno. Quizás las tienen de 40 centímetros y si la tenés de 5, y tenés que hacer lo que puedas con esos 5. No te vas a matar, tenés que aprender, disfrutarla también y no martirizarte con este tema, con el tema de los cuerpos, la cicatriz y con tantos otros conceptos que uno va viendo en redes sociales. Hoy le escuchaba una chica que decía, temía quemarme mis piernas y que queden marcadas, nadie va a querer estar conmigo. No sé. Claro. O sea, si vos Bueno, ya te mirá, pones esta idea de que nadie va a querer estar con vos, y lo más probable es que nadie quiera estar con vos, porque no te lo vas a permitir. y seguramente, pero bueno, por ejemplo, en esa persona, en esa mujer, digo, vos hablabas antes de esta promoción que había para que las mujeres se observen sus genitales, se observen su vulva, se pongan un espejo y se miren. Bueno, nosotros como hombres, ¿cuándo hacemos eso? ¿Quién nos enseñó cómo higienizarnos? Nada más. Mirá a lo simple que voy. ¿Quién nos explicó eso? Nadie. Nadie, porque en el porno no te lo explican, entonces no lo sabemos, ¿no? En alguna película habremos visto a alguien poniendo un preservativo en una banana o en un dildo y dijimos, bueno, así será. Y después andamos rompiendo los preservativos así, los rompemos y andamos con contagio, con récord de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Que la Digo, sífilis falta actualmente información. está a full, ¿no? La sífilis. Bueno, por eso te digo, digo, por supuesto que yo hablo desde mí, desde mi opinión, mi recorrido, mi experiencia, pero hay cuestiones que las estamos viendo en la realidad. Digo, hoy reapareció la sífilis fuertemente, digo, en momentos en que el Estado no está tan presente, por ejemplo, con la provisión de preservativos, que es algo real, bueno, están apareciendo más embarazos, bueno, todas estas cuestiones hay que estar atento y ver otras alternativas para ir trabajando estas cuestiones. Bueno, acá en Salta, hace pocos días estuve leyendo la cantidad de adolescentes entre 12 y 15 años siendo madres, y vos decís, wow, qué locura todo esto. Ya quería buscar para hacer una entrevista por este tema de si actúa, obviamente, el Poder Judicial de oficio, porque si hay una niña embarazada, siempre tiene que haber alguien que la embarazó. Así que ver qué resulta Exacto. con todo eso, ¿no? Pero bajando un poco, a mí me ocurrió hablar con algunas adolescentes, ya no adolescentes, tenían más de 18 años, pero me contaban sus experiencias de madres solteras y madres niñas. Era porque el noviecito era la prueba. Si vos no estás conmigo, me voy con la otra, simple. Y era el bonito, supongo que era el chico popular, no tengo idea por qué flashás tanto o cómo creás esta liazón con el otro para querer hacer lo que el otro quiera y sin preservativo porque él lo siente más. Bueno, Y mirá, hay un montón de cuestiones ahí, porque ahí estás diciendo también esa carga que tienen las mujeres de la maternidad, por ejemplo, ¿no? O la presión a la que son sometidas para la prueba de amor. ¿Mm? Muchas veces abusan de su inocencia, porque muchas veces son niñas. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones para ir desarmando y para ir abordando. Realmente son historias muy fuertes, no podemos hablar de una niña madre cuando son infancias prácticamente, hay niñas de totalmente. 13 años, 12 años, digo, son niñas que han sido abusadas y han quedado embarazadas. Digo, está la consecuencia del embarazo, pero bueno, ¿qué pasó acá? Como decías vos, bueno, la justicia deberá actuar de oficio o no, bueno, y hay un montón de cuestiones, porque muchas veces también pasa, yo he trabajado en centros juveniles, y muchas veces son changuitos, que también les ha faltado información, pero eran mayores de edad.
la novia no, y resulta que están en una cárcel, porque es una cárcel, ¿no? Esos centros de rehabilitación para menores de edad. Bueno, digo, y se están comiendo un garrón bárbaro. Se están Total. comiendo un garrón bárbaro. Entonces, hay un montón de cuestiones para ir hablando. Yo con esto, obviamente que no justifico nada, pero digo, necesitamos tareas preventivas, necesitamos tareas formativas y también de sensibilización con estos temas, ¿no es cierto? Porque si no, seguimos repitiendo patrones y bueno, y siguen los mismos líos. ¿Existe el viejo verde? O sea, un viejo, un hombre viejo, ¿no puede tener deseo y tener ganas de tener sexo? ¿Está tan mal? Me acuerdo cuando vi la película Elsa y Fred con China Zorrilla, que me pareció genial, esta cuestión como hasta asquerosa de Hermosa. ver esto de dos viejitos besándose o pensando a alguien, van a intimar. ¿Por qué los ancianos, los adultos mayores, no pueden tener sexo? Bueno, primero me atrevo a corregirte. La sexualidad es algo que llevamos durante toda la vida. Ujú. Si por lo que hablamos antes de la cultura del porno que tenemos y de cómo aprendimos, pensar que el sexo es meter y sacarla durante una hora para eyacular 1 litro, bueno, Claro, estamos equivocados. Y la sexualidad sigue hasta que dejamos de respirar. Digo, bien. vamos a estar aprendiendo, vamos a estar respirando y vamos a vivir nuestra sexualidad hasta que nos vayamos de este mundo. Y en las personas adultas, adultas mayores, de la tercera edad, de la definición que quieras, siguen viviendo su sexualidad a su manera. Tal cual nosotros, en la edad que tenemos, vivimos nuestra sexualidad, que no es la misma de hace 20 años, que no es la misma de hace 30, 40, por supuesto. Cada edad vive la sexualidad a su manera, a su manera. Y lo que pasa es que el afuera no nos permite tener una mirada abierta o una mirada compasiva hacia esos espacios. Pareciera, más pasa con la mujer, la mujer fue madre, listo, educó a sus hijos, bueno, ya está, como que desaparece del mapa, Claro. desaparece del cine, desaparece del teatro, desaparece de las casas, no sé, ya está, la señora, listo. Que no puede tener un orgasmo, una señora a los 60, a los 70, a los Y no, porque 80, acuérdate que sí está puede. la señora y la chica. La señora, ¿no? La madre, lo que decía Gabriel Rolón siempre, ¿no? Está esta mujer que tiene todo, digamos, es solo virtudes. Y está esta, que diría Lelutier, es para satisfacer mis bajos instintos. Y es una cuestión de que lamentablemente muchos quedan encapsulados y lo peor es, creo, es cuando ellas asumen ese rol y no se permiten. Pero vos lo debes saber mejor, por Bueno, eso. pero asumir ese rol es caer en una trampa del sistema. Ahora, el sistema es el que nos entrampa con la pornografía, nos entrampa con los abusos como consecuencia, bueno, de un montón de maneras, o invisibilizando el placer una vez que superás, por ejemplo, en el caso de la mujer, la menopausia. Bueno, ya está, listo, como que no sirviera más, que deja de existir esa persona. Digo, hay una mirada que la verdad es bastante fulera, ¿no? Sí. Hacia cualquier persona. En este caso estamos hablando de los adultos mayores, pero rápidamente sacamos el dedo acusador y nos ponemos a juzgar. Y la verdad, a mí por eso me apasiona tanto este tema, porque lo que promuevo, lo que acompaño, lo que hablo, lo que escucho, es poder realmente vivir la sexualidad de la manera que cada uno lo sienta. Y realmente es importante. Rodar, para ir finalizando, contanos, aquellas personas que estén viendo te estén viendo en este momento, o más tarde cuando quede colgado, tanto en Datarsa como en Margaritas en YouTube, ¿cómo hacen para comunicarse con vos? ¿Podrían ir con cualquier cosa? Porque a veces como uno tiene un prurito, un temor, o ya va a pensar que soy Claro. una pelotuda, un pelotudo, o un pajero, no sé, uno se flashea cualquiera, porque obviamente siempre creemos que lo nuestro es único y también es una estupidez, porque sabemos a veces que es una tontera que se puede resolver, pero no lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos para Mira, comunicarnos contigo? es fantástico lo que planteas, porque a mí me gusta mucho hablar de las diversidades. A veces se habla de las diversidades exclusivamente a las personas que tienen determinada orientación sexual. Y la verdad que diversos somos de todos y entre todas,
porque Rodra hay uno solo, vos sos único también. Digo, entendernos que al ser diferentes somos únicos y cada uno va a tener sus experiencias, su vivencia y su placer. Y desde mí, promover espacios seguros y de no juzgar para acompañar en ese sentido. Y para encontrarme en las redes, en Instagram estoy como Rodra-terapeuta sexual, y de ahí, bueno, se pueden comunicar conmigo, tengo número acá, yo viajo mucho por distintas conferencias, atiendo acá en Salta, atiendo en otros lugares, pero realmente estoy siempre abierto a la creación de nuevos espacios, como este que te vuelvo a agradecer. Me encanta a mí. Y última pregunta. Tengo un hijo con discapacidad, está postrado en cama. Es un chico de 19 años. ¿Puedo ver el tema sexual con vos como para que la puedas guiar a esta persona? Por supuesto, tal cual el general de la gente tiene esa mirada de correr a la gente que tiene edad, también las personas con discapacidad, a su manera, en sus tiempos, en sus formatos, también se las puede acompañar para que se manejen con su placer. Por supuesto que sí. Por supuesto que nos merecemos todo. No hay nada más inevitable que la sexualidad. Digo, la vamos a recorrer todos. Mi invitación es que nos arrimemos a que sea de la manera más plena que podamos. Rodra, un placer conocerte ahora frente a frente. Venimos hablando estos días por WhatsApp solamente. ¿Venís esta semana a Mesa Chica o estás de viaje? Estoy viajando, vamos a hacer la columna virtualmente, pero sí, vamos adelante con todo. Y en marzo ya voy a estar con una serie de eventos nuevamente en Salta. Buenísimo. Para los que estén viendo, próximo viernes, a eso de las 12 horas, va a estar Rodra con Agustina y con Manuela charlando. Son varios los temas, así que ellos ya lo van a estar desarrollando. Muchas gracias, Rodra, querido, y bueno, espero tenerte nuevo acá en Margarita de los Chanchos. Te diría que fue un placer, pero también te digo que sea más placer. Totalmente, querido. Abrazo grande, buen viaje. Gracias, chao, chao. Gente, no se vayan, ya venimos con Florencia Morales.